Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta última sesión de impuestos departamentales. Vamos a dar 5 minuticos mientras llegan los estudiantes. Gracias.
Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión. La temática que vamos a ver el día de hoy es todo lo que tiene que ver con los tributos, tasas y contribuciones. ¿Ok? Voy a compartir pantalla y arrancamos. Bueno, entonces, como les decía, la temática que vamos a abordar se llama tributos, tasas y contribuciones. Digamos que en el orden departamental, eh, digamos que son conocidos de manera muy amplia, es decir, como que todo el mundo lo tiene interiorizado, todo el mundo sabe, ¿sí? Acerca de lo que son los impuestos, eh, como el impuesto de registro y anotación, como el impuesto de vehículos, como el impuesto de consumo y de licores. ¿Por qué son tan conocidos? Porque ese tipo de impuestos aplican para un amplio número de ciudadanos y digamos que su difusión es permanente por medio de los medios de comunicación, ¿ok? Ahora, no sucede lo mismo con otra clase de tributos, por ejemplo, las tasas y las contribuciones. Esas tasas y contribuciones se crean o se implementan en los departamentos y su difusión es muy limitada, ¿ok? De ahí que los obligados a pagar ese tipo de impuestos, pues no cuentan con un mecanismo efectivo para qué, para poder conocer su obligación. Ahora bien, el conocimiento o desconocimiento de la normativa, pues digamos que eso no exonera al ciudadano de sus obligaciones y de sus deberes. Y en este caso, al contribuyente, eh, digamos que debe dar cabal cumplimiento a las exigencias que están contenidas dentro de esa normativa. Entonces, partiendo de eso, digamos que la temática la tenemos organizada de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de lo que es el tributo, la clasificación de los tributos, la clasificación de las tasas y la clasificación de las contribuciones. ¿Ok? Em, Listo. Digamos que empecemos por analizar dos aspectos importantes en los recaudos departamentales, como lo son el primero, el carácter legal, que, bueno, digamos que el primero es ese componente legal y el segundo, su exigibilidad, ¿sí? Desde el punto de vista del carácter legal, digamos que hay que tener presente que hay que tener, ¿cómo bueno, digamos que hay que tener la previa autorización legal y, en segundo lugar, que exista prueba de las necesidades que deben ser atendidas. Así, el deber fundamental de contribuir queda satisfecho de manera efectiva. Y en segundo lugar, es necesario tener en cuenta la exigibilidad del tributo por parte del sujeto activo de manera unilateral, respetando los principios tributarios de justicia y equidad, de capacidad contributiva y de derecho de defensa de los obligados tributarios, respaldado por el derecho fundamental del debido proceso.
digamos que esa coercitividad está implícita en cada uno de esos impuestos, en cada uno de esos tributos, sin márgenes de discrecionalidad en lo que tiene que ver con la gestión de esos impuestos por parte de quién, pues obviamente por parte de las autoridades tributarias. Entonces, partiendo de eso, podemos decir que el tributo, bueno, hay que arrancar diciendo que existen diferentes alternativas para qué, para poder definir los tributos. Ahora bien, todas esas alternativas integran como factores importantes a la prestación pecuniaria, es decir, al pago que yo tengo que hacer, a lo que yo me debo, es decir, a esos recursos de los cuales yo me debo desprender como contribuyente. Entonces, digamos que, digamos que esas alternativas integran como factores importantes a la prestación pecuniaria al contribuyente y al Estado. Entonces, digamos que a la tarifa, ¿sí? Que es lo que me indica el monto que yo debo pagar, al contribuyente y al Estado. Y desde una perspectiva, llamémoslo un poco tradicional, por no decirlo ortodoxa, el tributo puede llegar a definirse como una prestación pecuniariamente valuable. eh, digamos que es ese tributo, digamos que es un género que comprende tres especies que son, en principio, lo que son los impuestos, en segunda, las tasas y en tercera, las contribuciones. Digamos que considerando una perspectiva mucho más de mundo, mucho más globalizada, los tributos se pueden definir como esas prestaciones pecuniariamente valuables que el Estado o una comunidad supranacional exige con fundamento en el deber de colaboración en ejercicio de su poder tributario y en virtud o por medio de una ley o de una decisión o de un acto jurídico comunitario. ¿Para qué? Para poder cubrir sus gastos corrientes y gastos de inversión y en general para poder cumplir los objetivos que se ha trazado como gobierno. ¿Ok? Mm, digamos que hay una autonomía de los entes territoriales en materia tributaria. Sucede que el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia establece que las entidades territoriales, es decir, los departamentos y los municipios, gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y para eso tienen ciertos derechos como el de gobernarse por autoridades propias, el de ejercer sus competencias, el de administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de sus funciones. Pero este artículo, el 287, en concordancia con el artículo 313 de la misma Constitución Política, digamos que dispone que esa autonomía se encuentra limitada por unos mandatos constitucionales y legales. Es decir, no todo el mundo, perdón, no todo el mundo está en capacidad de crear los impuestos que quiera, de crear los tributos. No, eso tiene un conducto regular, tiene un proceso que seguir, tiene una normativa y con base en eso, pues digamos que eso no se lo pueden saltar de buenas a primeras. Entonces, el artículo 287 dice que las entidades territoriales gozan de autonomía. ¿Para qué? Para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley, ¿sí? Y dentro de todo lo demás, dice que en tal virtud tendrán los siguientes derechos. El tercero es administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, digamos que eso es lo que puede hacer la entidad territorial, pero es que la entidad territorial no es el gobernador o no es el alcalde. Ahí están las asambleas, los consejos, etcétera, etcétera. Y digamos que todo eso debe surtir ese debido proceso para poder legitimar un nuevo cobro a la población. Y el artículo 313 dice que corresponde a los consejos reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio, adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas, autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que correspondan al Consejo. Cuarto, votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y gastos locales. Mira, aquí está. Quinto, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Sexto, determinar la estructura de la administración municipal.
y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, crear a iniciativa del alcalde establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. En fin, ahí vienen toda una serie de requisitos o de pasos que, que puede llegar a desarrollar un alcalde o un consejo dentro de un municipio, de un departamento. ¿Ok? Entonces, digamos que teniendo en cuenta esto, eh, es válido afirmar que siempre es función del legislador, es decir, del que crea las leyes, de establecer las reglas fundamentales a las que están sujetos los entes territoriales al momento de fijar tributos, es decir, es al Congreso de la República a quien compete señalar las actividades y materias que pueden ser grabadas, así como los procedimientos de orden fiscal y tributario, sin que eso signifique que se esté menoscabando la autonomía de los entes territoriales establecida constitucionalmente en diversos pasajes, tales como los artículos 300, numeral 4 y el numeral 4 y el 313, también su numeral 4 en los cuales digamos que se establece como una de las, ¿cómo sería eso? Como una de las funciones de esas asambleas departamentales y de los mismos consejos municipales y distritales, la de fijar los tributos con los límites de la ley y la constitución. Es decir, eso no es de pronto el alcalde podrá decir, oiga, tengo una propuesta, ¿sí? Pero la pasa a esas asambleas o a o a esos consejos. ¿Para qué? Para que ellos la estudien y determinen si eso le conviene al pueblo o no le conviene, ¿sí? Entonces, pues como ellos los nombramos nosotros como pueblo, pues digamos que están representándonos y van a tomar la mejor decisión. Casi nunca lo hacen, pero bueno, digamos que así es como debería ser. Entonces, digamos que el Congreso Nacional, mm, digamos que también puede autorizar a las asambleas departamentales y a esos consejos municipales, ¿para qué? Para regular determinadas materias tributarias. ¿Qué tipo de actividades tributarias? Las tarifas y las bases gravables, ¿ok? Y en este caso, las entidades territoriales, a través de las asambleas y de los consejos, deben complementar la normatividad general, fijando en concreto los elementos no regulados por la ley de autorizaciones. Ahora, digamos que una vez se han establecido los tributos departamentales o esos tributos municipales o han sido expedidas las autorizaciones, pues digamos que ahí en ese caso la ley no puede conceder exenciones ni puede revocar o disminuir los tributos de las entidades territoriales. ¿Por qué? Porque eso está tipificado dentro de la Constitución Política Nacional en los artículos 294 y 362 de la Constitución Política. Luego viene lo que es la clasificación de los tributos. Eh, digamos que los tributos que pueden ser nacionales, pueden ser departamentales o municipales, ese tipo de tributos han tenido históricamente una clasificación, digamos que en tres partes. Eh, digamos que estaría esa clasificación dividida en impuestos, en tasas y en contribuciones. Mm, Esta clasificación, digamos que resulta ser de amplia aceptación en todo nuestro continente, en América Latina, y adoptada constitucionalmente por Colombia en el artículo 338 de la Constitución Política Nacional. Y dentro de este artículo, digamos que tiene como uno de sus aportes más relevantes la relación existente entre la voluntad del obligado al pago y el beneficio obtenido. Ese beneficio obtenido a cambio de la erogación, en el pago de los impuestos no existe esa famosa contraprestación directa y su pago es obligatorio. ¿Qué pasa? Que el impuesto usted lo paga, ¿sí? Pero ese pago no significa que es que a usted le van a ir a pavimentar la calle al frente o le van a ir a podar los árboles. No, nada, eso no implica nada y no hay ningún lazo que ate al Estado para con usted, teniendo de por medio su pago.
Eso no aplica con los impuestos, ¿ok? Entonces, digamos que eso hay que tenerlo presente porque en muchas ocasiones, pero es que la plata se la roban y entonces yo no estoy viendo, no, pues digamos que ese no es el propósito de los impuestos. Yo sé, y a uno le da mal genio también el hecho de escuchar ese tipo de cosas que se roban lo que quieren y no les pasa nada. Entonces, como que uno está como con esa espina y cuando le toca declarar o hacer algo, yo por qué tengo que pagarle a esos ladrones si sé que se la van a robar, pues mi plata no se la roban. Pues sí, yo sé, entiendo su molestia, pero no es el deber ser. ¿Por qué? Porque es que si usted no paga en la fecha que es, pues le van a aplicar una serie de sanciones y le va a salir más caro. Entonces, por eso es mejor tratar de tener eso al día como para evitarse ese tipo de situaciones más adelante. Ahora, también puede llegar a afirmarse que los tributos, diferentes a los impuestos, tienen una connotación especial por su característica que retributiva, directa o indirectamente, al valor pecuniario que deben cubrir los contribuyentes. ¿Ok? Digamos que es quizá en las tasas eh, donde se viene a acentuar de una manera mucho más directa la retribución, bien sea por el servicio recibido, por la actividad administrativa desplegada para su satisfacción o por utilizar la infraestructura estatal en el caso de las contribuciones para fiscales, aunque digamos que implican el pago por una actividad específica. Los ingresos tienen una destinación específica, ¿sí? Eh, Tienen una destinación específica. Digamos que tienen implícito el deber de invertirlos en beneficio de un gremio determinado. Y lo mismo le pasa a las contribuciones voluntarias como las gremiales. ¿Ok? Entonces, mire la diferencia que existe en eso. Pero miremos en detalle lo que son los impuestos. Básicamente los impuestos, se pueden definir los impuestos como prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Entonces, digamos que en este punto, y partiendo de esa definición, también pueden llegar a definirse desde un punto de vista más globalizado, podría decirse, acorde con las tendencias actuales del mercado. Entonces, digamos que el impuesto es una prestación tributaria en dinero o en especie con destino al Estado o a una comunidad supranacional como titular del poder de imperio. Eso es de naturaleza definitiva, obligatoria, coercitiva, sin contrapartida directa a favor del contribuyente establecida por la autoridad de la ley o de una norma, llamémosla supranacional, para el cumplimiento de los fines del Estado o una comunidad supranacional y originada en virtud de la ocurrencia de un hecho generador de esa obligación. Y frente al tema de las tasas, digamos que las tasas pueden definirse como una prestación tributaria establecida por ley o con fundamento en la ley a favor del Estado como titular directo o indirecto, originada por una actividad de interés público o colectivo directamente relacionada con el contribuyente o por la utilización de un bien de dominio público que, no obstante, ser indispensable para él, tiene lugar en virtud de su solicitud y cuya cuantía tiene como criterio de referencia el costo de la actividad o de la disponibilidad de que se trate. Entonces, digamos que aquí ya habría que hablar puntualmente acerca de la diferencia entre las tasas y las tarifas de servicios públicos. ¿Ok? Aunque digamos que ambos, bueno, antes de hablar de las contribuciones, digamos que ambos, tanto las tasas como las tarifas de servicios públicos, implican una prestación directa de servicios. Entonces, las tasas son ingresos tributarios que tienen por causa la ley y las tarifas de los servicios públicos, digamos que son esos ingresos contractuales que tienen como causa
la voluntad de obligarse, ¿ok? Y digamos que en las tasas, el único criterio para determinar su cuantía debe ser la recuperación de los costos, mientras que en el caso de las tarifas o precios públicos, pues a ver, vale la pena considerar la cobertura, la calidad y la financiación, lo cual digamos que no excluye la previsión de una utilidad razonable sin descuidar los criterios de solidaridad y redistribución de los ingresos. Y frente al tema de las contribuciones, podemos decir que la contribución es una prestación tributaria establecida por la ley o con fundamento en la ley a favor del Estado como titular directo o indirecto en virtud de la realización de una obra o de la ejecución de una actividad de interés colectivo que no depende de la solicitud del contribuyente, pero le reporta beneficio, liquidada en función de ese beneficio y destinada a financiar la obra o la actividad de que se trate. ¿Ok? ¿Cuáles son entonces las razones de ser de esas tasas y de esas contribuciones? Porque sí, pues digamos que uno de la definición dice, ay, tan chévere, pero pues ellos se encargan de hacerla así de bonita como para que usted diga, uy, por fin, ahora sí le van a poner orden a esto. Y se va a fijar y no, cada quien tiene sus cositas. Entonces, miremos cuál es la razón de ser de las tasas y contribuciones. Digamos que en ese aspecto, todo lo que son las tasas y contribuciones tienen su justificación en la medida en que el Estado y además sus entes territoriales presten servicios para atender la demanda o necesidad. Mm, 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 digamos que aquí, en este componente de lo que es la razón de ser de las tasas y las contribuciones, podemos decir que cuando hablamos de estado de bienestar, eh, digamos que estamos haciendo énfasis en la intención, que es, esa intención se conoce como garantizar un nivel de vida o un bienestar a los ciudadanos poniendo una red de protección que anime desigualdades. ¿Ok? Digamos que aquí en este punto, el estado de bienestar tiene que ver con un estado que procura mejorar la calidad de vida de la población. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de su intervención en diversas actividades, actividades que pueden ser del orden nacional como a nivel local. Digamos que para el caso de Colombia podría hablarse de entes territoriales. Y digamos que dentro de ese componente, las principales intervenciones estatales están en función de qué? De los servicios públicos, de las transferencias, de esas transferencias sociales, de las intervenciones normativas y las intervenciones públicas, etcétera. ¿Listo? ¿Cómo se clasifican esas tasas? Pues digamos que se clasifican en dos, en tasas ambientales. ¿Qué son las tasas ambientales? Pues básicamente son también conocidas legalmente como tasas retributivas y complementarias y son tributos administrados por las corporaciones autónomas regionales. Con ellas se busca que digamos que lo que se busca ahí es que cuando una persona natural o una persona jurídica cause algún impacto nocivo sobre el medio ambiente, sea la atmósfera, sea el suelo, sean los ríos, lo que sea. Entonces, esa persona va a ser sujeto para pagar por ese hecho. Ahora, digamos que para poder fijar esas tasas, se considera en primer lugar todo lo que es la normativa existente, ¿sí? Eh, digamos que es una normativa que básicamente lo que hace es que me define los márgenes que pueden llegar a utilizarse y en segunda instancia se tienen en cuenta otros factores como el nivel del impacto que tiene la actividad sobre el medio ambiente, la depreciación sobre el recurso afectado y los costos, pueden ser unos costos sociales o ambientales, ¿sí? Y esos costos de recuperación del recurso. En segunda instancia, pues digamos que tenemos lo que es todo lo que tiene que ver con las tasas ambientales. Eh, es que tasas ambientales, perdón, son tasas administrativas.
Esas tasas administrativas se generan con ocasión de los trámites documentales que realiza quién, obviamente, pues el Estado. Y en ese caso, ese Estado está representado por el departamento, ¿sí? Directamente para el ciudadano, quien deberá cancelar una tasa por cada uno de los trámites de mes que, eh, digamos que eh, hay que cancelar una tasa por cada uno de los trámites siguientes. ¿Cuáles son esos trámites? Los derechos por concepto de cartas de naturaleza, los derechos de sistematización de la información del impuesto sobre vehículos y automotores, los derechos sobre las certificaciones de personas jurídicas, los derechos sobre las reformas estatutarias, ¿sí? Los derechos sobre las certificaciones de exoneraciones de matrículas y pensiones en colegios oficiales. Y el último viene siendo todo lo que tiene que ver básicamente mm, con que los rótulos de los adhesivos para la expedición y legalización de tornaguías de productos grabados con impuesto al consumo y o participación y todo lo que tiene que ver con los resultados de los adhesivos, ¿para qué? Para la rendición y legalización de tomaguías de productos grabados con impuesto al consumo y o participación cuando después de ser expedida la primera vez, estas no son utilizadas por cualquier cosa. ¿Ok? Eh, Eso frente a este componente. Obviamente hay muchos más, pero ahí extraje de pronto los más importantes. ¿Cómo se clasifican entonces? Ah, bueno, aquí tasas ambientales se clasifican en tasa por utilización de aguas, tasa retributiva por vertimientos, porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble y transferencia del sector público. Ay, perdón, transferencia del sector eléctrico público estaba. Perdón. Y por el lado de las tasas administrativas, estas se clasifican en cuatro aspectos, que son derechos de automatización de pasaportes, derechos sobre constancias de expedición de pasaportes, derechos de reportes de novedades y derechos de documentos duplicados. ¿Ok? Entonces, hablando de lo que son la clasificación de las contribuciones, podemos decir que la primer clasificación es la que se conoce precisamente como una contribución especial. Y podemos decir que ese tributo, que está definido por la Corte Constitucional en sentencia, uy, ya no me acuerdo, sentencia 545 por ahí, eh, digamos que este tributo definido por la Corte Constitucional, en esencia por la sentencia C 545 de 1994, como un pago por inversión que beneficia a un grupo de personas, como es el caso de la valorización, que digamos que tiene como características principal lo que es la contraprestación indirecta con respecto al pago. Luego viene lo que es la contribución por valorización, ¿sí? Digamos que dentro de esa contribución por valorización, este es un impuesto que es definido por la Corte Constitucional, ¿sí? Es decir, tan pronto lo ve, huye. Digamos que em, desde este punto de vista de la contribución por valorización, eso constituye un gravamen real sobre las propiedades raíces que reciben un beneficio a qué? A causa de las obras de interés público que el gobierno departamental ejecuta directa o indirectamente en el territorio. Eso pueden hacerlo con fondos comunes o con cualquier otra clase de fondos o de algún tipo de aportes que hayan recaudado. Digamos que eso se puede hacer vía esos mecanismos para obtener ese recaudo. Ahora, dentro de esto, básicamente ahí se contemplan, o bueno, se consideran proyectos de interés público, entre otros, la construcción, la pavimentación, la ampliación y la rectificación de cualquier clase de vías de comunicación, de construcción de acueductos, de obras de electrificación y de pasos elevados o
cauces naturales sobre, bueno, digamos que esas cauces naturales o artificiales de corrientes de agua de dominio público, que eso sea realizado directamente por quién, por el departamento o a través de contratos de terceros. ¿Ok? Eso es bien, bien importante tenerlo claro. Mm, y habrá que hablar también acerca de lo que es la contribución para el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Y ahí entonces tenemos que decir que esa contribución eh, recae sobre los usuarios de moteles, de amoblados, de residencias y establecimientos afines, que básicamente son dedicados a qué? Al alojamiento temporal. Ahora bien, ese responsable por el cargo o sí, por el cargo de esa actividad, eh, digamos que ahí mm, el sector, ay, se me fue la paloma, espera, porque es que sí, digamos que uno puede decir que hay unos proyectos que son de interés público, ¿sí? Pues puede haber que hayan otros que no, y si no lo comunica bien el alcalde o el gobernador, pues muy de malas. Pero por lo general, digamos que se sabe cuando se considera que un proyecto es de interés público, ¿sí? Por ejemplo, temas de construcción, de pavimentos, de ampliación y rectificación de cualquier clase de vías, etcétera, etcétera. Entonces, eh, digamos que todo ese tipo de cosas se hacen vía esta contribución con el propósito de qué? De sacar adelante proyectos y darle prioridad a ese tipo de proyectos. Aunque ustedes han visto las noticias en donde se critica y se critica a los diferentes gobernadores, pero a la larga, pues digamos que no han podido avanzar mucho en ese tema, ¿ok? Y la contribución para el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, digamos que esta contribución recae sobre los usuarios de ese tipo de establecimientos como los moteles, los amolados, las residencias y los establecimientos afines, que pues digamos que se dedican al alojamiento temporal, no obstante el responsable por el pago ante el fisco nacional o departamental, eh, digamos que será. Digamos que es básicamente ahí en ese tipo de situaciones, el responsable resulta siendo el contribuyente. ¿Ok? Entonces, pues digamos que eso hay que tenerlo presente porque puede que en algún momento nos hagan preguntas sobre eso. Mm, ya hablando específicamente de los impuestos departamentales, entonces aquí encontramos esas contribuciones para fiscales, ¿sí? Que digamos que pueden definirse como los pagos que deben realizar los usuarios de algunos organismos públicos, mixtos o privados. ¿Para qué? Para poder asegurar el funcionamiento de esas entidades de una manera autónoma. Y esto se hizo mediante la sentencia C45 del 94 y son, digamos que establecidas mediante leyes u ordenanzas de acuerdo en el caso de aquellas de orden departamental y que corresponde a la asamblea departamental, su creación, modificación y establecimiento de los elementos de tarifas, una vez considerada la información entre los costos y los beneficios que se pueden derivar, eh, digamos que ahí, digamos que en esta definición encajan plenamente las estampillas. ¿Por qué? Digamos que básicamente por lo que se ha decidido en ese tipo de actividad, incorporarlas en ese grupo en que, digamos que ahí se tiene una partida para dejarla ahí como remanente, pero imagínense que la definición y con lo que quiero que se queden es con la definición de esos contratos parafiscales, sucede que esa definición encaja plenamente las estampillas. O sea, dentro de esa definición de parafiscales no hay una mejor que la del impuesto sobre las estampillas y digamos que se ha decidido en este trabajo incorporarlas en este segundo grupo de tributos, pese a que el ETD
aparecen en un capítulo independiente en el Estatuto Tributario Distrital, aparecen en un capítulo independiente que no las ubica como tasas ni como impuestos y tampoco como contribuciones. Entonces, digamos que en ese orden de ideas se tienen, por ejemplo, solo por nombrar, en el Valle del Cauca, se tiene em, ¿cómo es? Estampilla para la Universidad del Valle, estampilla para un profesor que cursó algo en el desarrollo departamental, no alcanzo a ver el tema, eh, todo lo que es la cultura departamental, la bienestar del adulto mayor, eh, lo, digamos que estampillas para hospitales departamentales universitarios, es decir, tiene unos fines ya trazados, ¿ok? Ese tipo de tributo se genera por la expedición de actos o documentos en los cuales se hace obligatorio el cobro de la estampilla y recae sobre las sucesiones ilíquidas y la persona natural o jurídica de derecho privado o público puede beneficiarlos de los actos o documentos grabados. Entonces, básicamente aquí... digamos que es muy chévere tener esos impuestos porque pues es otra plática, no es así como la supermillonada, ¿sí? Pero con eso se puede trabajar, se pueden hacer varias cosas que tienen que ver con toda la temática de sacar adelante una organización, ¿ok? Departamental o municipal, como se tenga, ¿listo? Entonces, digamos que aquí ya tenemos todo lo que es el componente de esos impuestos departamentales, teniendo el impuesto de registro, el de impuesto de consumo a las cervezas y bebidas alcohólicas y el impuesto sobre vehículos automotores. Hablando específicamente del impuesto de registro, entonces, si quieres saber más, pues basta con que vaya a la ley 223 del 95 y el decreto 650 del 96 para que se empape más acerca de cuáles son los impuestos de registro, en qué consiste, qué es lo que hacen, ¿sí? Porque pues muchas veces le colocan otro nombre o un nombre mucho más, menos sugestivo y bueno, vamos a meternos en ese tipo de situaciones. Pero básicamente lo que les quiero decir acá es que el impuesto de registro está institucionalizado gracias a la ley 223 del 95 y el decreto 650 del 96. ¿Ok? Este impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas, si quieres saber más sobre este impuesto, consulte la ley de 223 del 95 y la 1816 de 2016 para el caso específico de Bogotá región. Vea el decreto distrital tal, 355 del 2002. Y el otro de los impuestos departamentales es el impuesto sobre los vehículos automotores. Ahí se me fue por otro lado. Ya, listo. Eh, y ya para terminar, entonces vamos a hablar acerca de lo que es esa regresividad del sistema tributario tanto a nivel departamental como a nivel municipal. Entonces, esperen, porque esto no me está compartiendo todo abajo y siento que quedó como chueco. Bueno, ahora se va, no puede ser. Bueno, ok, Chan, listo. Entonces, básicamente en este punto, digamos que aquí podríamos hablar acerca de lo que es la regresividad del sistema tributario, tanto a nivel departamental como a nivel municipal. Mm, digamos que aquí hay que tener presente, digamos que bajo ese panorama, tenemos que empezar por el principio y es definir qué es la hacienda pública. La hacienda pública, según el hacendista Gerard Colm,
es una disciplina que estudia la forma en que se logran los objetivos del sector público a través de los medios de ingreso y gastos públicos, a través de la dirección de la administración de deuda y las transacciones correspondientes. Entonces, digamos que en ese tipo de situaciones, primero aquí, es que no sé por qué no me toma la parte de abajo. Listo, entonces, acerca de lo de la hacienda pública, digamos que de forma específica la hacienda pública estudia la manera en que se toman las decisiones por parte del sector público y la forma en que son realizadas y controladas. Su ámbito de análisis se asienta sobre las numerosas ciencias tradicionales. ¿Ok? Ahora, puede darse el caso que... mm, espéreme, porque es que ahí hay un lío. Entonces, mm, digamos que la gestión pública eh, que está en torno a la hacienda pública y sus resultados es vista por los administradores de manera dispersa y no como un sistema donde cada uno de sus elementos, digamos que juegan un papel predominante. Ahí se me fue. Espera que es que esto no está funcionando muy bien, que digamos. Entonces, frente al tema de eh, problemas en la formulación de la política, eh, digamos que cuando los objetivos no se cumplen, entonces las preguntas a tener en cuenta son, eh, ¿existen problemas en la formulación de la política? ¿Hay inadecuada estructura administrativa? De pronto hay una inadecuada priorización del gasto, hay corrupción y o evasión, hay una desmesurada burocracia, es un débil proceso de contratación administrativa y denota, bueno, ¿será que se hace la pregunta y es rezago del patrimonio público que hace que la base para emprender acciones de mejor, eh, perdón, acciones de mejoramiento estén distantes para cumplir los fines del Estado tendientes a qué? A mejorar la calidad de vida de la población. ¿Ok? Entonces, pues esta era la última parte con la que quería cerrar este curso. Eh, Les agradezco mucho. Bueno, casi no asistieron, fueron muy poquitas las veces, pero sí quiero agradecerle la asistencia a estas personas que estuvieron más constantes. Y básicamente no me queda sino invitar al resto del curso, pues para que vea los videos, se documente. ¿Por qué? Porque este fin de semana es la entrega del último taller y la realización del último examen. Examen que contiene temática de la unidad 1, 2 y 3. ¿Listo? Y el examen va a estar habilitado el día domingo en horas de la mañana. Todo el domingo va a estar habilitado. ¿Listo? Entonces, para que estén pendientes, yo les mando un correo informándoles, hey muchachos, pilas que este fin de semana va a estar habilitado el examen, o les digo, mire, ya está disponible, ingresen y lo pueden contestar. ¿Ok? Bueno, les agradezco muchísimo la asistencia y nos estamos viendo en otra ocasión. ¿Ok? Cuídense mucho. Que pasen bien.